Rindo a ti mi corazón y te doy mi vida entera para proclamar tu gloria, oh Cristo, oh Cristo. Rindo a ti mi corazón y te doy mi vida entera para proclamar tu gloria, oh Cristo, mi Señor. Quiero adorarte porque tú eres mi Señor. Quiero decirte que nada temo yo en tu presencia. Mi fortaleza eres tú. Quiero adorarte porque tú eres mi Señor. Quiero decirte que nada temo yo en tu presencia. Mi fortaleza eres tú. Rindo a ti mi corazón y te doy mi vida entera para proclamar tu gloria, oh Cristo, mi Señor. Quiero adorarte porque tú eres mi Señor. Quiero decirte que nada temo yo en tu presencia. Mi fortaleza eres tú. Quiero adorarte porque tú eres mi Señor. Quiero decirte que nada temo yo en tu presencia. Mi fortaleza eres tú. Quiero adorarte porque tú eres mi Señor. Quiero decirte que nada temo yo en tu presencia. Mi fortaleza eres tú. Buenos días a todos mis hermanos de la Iglesia Cristiana de Citibel, a esta familia en la fe que nos seguimos acompañando en estos tiempos de cuarentena, cada uno desde su casa, cada uno desde su hogar, pero fervientes y animándonos semana a semana, de día en día, en la fe, confiando y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que qué bueno poder estar reunidos una mañana más. Una mañana de cuarentena, una mañana donde ya lo hemos asimilado, lo hemos procesado, lo estamos transitando, sabiendo que espera un largo tiempo de adaptación, de medidas que nos lleven a una vida algo similar a lo que antes habíamos desarrollado. Pero qué bueno tener la confianza en nuestro Señor y poder
conocerle más a través de su palabra revelada, esa palabra que tenemos encriptada, que tenemos que ir a buscar, descifrar y guardar en nuestros corazones, que nos habla personalmente, te habla a vos, me habla a mí, y nos edificamos mutuamente. Y en esta mañana quiero compartir un pasaje, una narración de una historia que Pedro y Juan vivieron en primera persona, aquellos encargados de difundir este mensaje, esta buena noticia de salvación, a quienes le había encargado la gran comisión el mismo Señor Jesús, y forjaron el principio de la iglesia, esa iglesia que no tenía templos físicos que se reunían en casas, pero tenían un mensaje poderoso que transformaron su sociedad, transformaron a todo aquel que lo oía, y qué bueno volver a estas bases, a este primer modelo tan efectivo y poder aplicarlo a nuestras vidas en la actualidad, en nuestras realidades, en nuestras casas y en nuestro tiempo actual. Hoy vamos a ver, y les invito a abrir a todos los que tengan en su casa, el libro de Hechos, capítulo 4. No voy a leer todo el pasaje, pero sí les invito a estudiarlo tras este mensaje, en la semana, en el momento en que lo vean, si quieren acompañar la lectura con el recorrido. Pero sí voy a detenerme en pasajes claves. Pero voy a comenzar leyendo el versículo 26 del capítulo 3. Dice: a vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron en mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. El Señor sea quien hable y sea quien respalde esta palabra y penetre en lo profundo del corazón de cada uno. Señor, gracias por tu voluntad, gracias Señor porque tú nos hablas y encomendamos todo en tus manos. Señor, te pido que bendigas a la familia de mis hermanos que están escuchando, todo aquel que se encontró con esta transmisión, también Señor, bendícelo. Y este mensaje es un mensaje de amor, una invitación a este vínculo perfecto contigo. Dejamos todo en tus manos, Dios. Amén. Acá Pedro y Juan se encontraban tras un milagro que había ocurrido de una curación de un cojo dentro de a la entrada del templo de la puerta, la Hermosa se llamaba. Y todo el mundo había visto tal suceso. Todos se maravillaron. Ellos hablaron tras el milagro y anunciaron esto, a convertirse de sus maldades, reconociendo que todos somos pecadores, pero en Dios tenemos la restauración, que por el pecado estamos alejados de Dios, pero mediante Jesucristo tenían esta forma de convertirse de su maldad. Y causando una revolución, acercaron a los saduceos, al jefe de la guardia del templo, que era un levita, los sacerdotes también estaban con ellos. Y dice que presenta dos tipos de personas en esto que leí. A estos, que se los categoriza como resentidos, y si nos ponemos a pensar en este tipo de personalidad, en este personaje, que engloba a estas tres personas, a estos tres grupos, podemos ver que eran personas que, mediante Dios y en relación al mensaje que Dios había dado a la humanidad, tenían conocimiento, pero no tenían la plenitud que brindaba ese mensaje, el conocimiento de esa palabra. Eran personas de gran influencia en la sociedad, porque el templo en su momento representaba no solo un símbolo religioso, sino también un símbolo económico, un símbolo político, y tenía influencia en todo su entorno, en todo el pueblo judío, tenía poder. Pero aún así, con todo esto, que es lo que este mundo puede ofrecer, no alcanzaban esta plenitud y vivían en una vida de resentimiento, como aquellos que algún día
conocieron y conocen la palabra del Señor, y conocen todos los beneficios que podrían alcanzar, y conocen las promesas de Dios, pero no pueden llegar a esa plenitud, no pueden llegar a esa paz que la palabra de Dios propone. Y la Biblia refleja esto, y refleja a estas personas, sabiendo que invita a todos a disfrutar de esta naturaleza divina, de este nuevo caminar tomados con el Señor. Pero bueno, ellos estaban allí, así como lo están hoy. Y el Señor habla a cada uno. Y es una decisión, creerle y seguirle y actuar, o vivir forjados en esa posición que ellos estaban arraigados. Tanto que les molestaba el mensaje que estaban dando los discípulos, que enseñasen en el templo y anunciasen la resurrección de Jesús de entre los muertos. Ahí estaban los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos. Así que aún más se oponían a su mensaje. Pero como ya era tarde, los querían juzgar, los querían interrogar, entonces los llevaron a la cárcel. Y no siempre hacer la voluntad del Señor puede ser agradable. Y nunca fue popular este mensaje de Jesús, este mensaje de convertirnos de nuestra maldad a un nuevo camino. Pero aún así, había otro grupo de personas, que eran muchos de los que estaban ahí que creyeron a estas palabras, que los menciona que eran como 5.000. Entonces, tras este relato, al día siguiente continúa esa acción. Empiezan a interrogarlos, los llevan a Pedro y Juan a un concilio y les empiezan a hacer preguntas. Y los empiezan a intimidar y los empiezan a amenazar tratando de buscar que se callen, tratando de opacar ese mensaje que estaba causando una revolución mental, intelectual y espiritual en las personas que lo oían. Y algo muy interesante que quiero recalcar es que mientras ellos hablaban, en el versículo 13 nos dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Reconocían quiénes eran y cómo estaban hablando, y algo había pasado en el medio, no coincidía, y era el poder del Espíritu Santo que había en ellos. Reconocían que habían estado con Jesús. El libro de Marcos, en el capítulo 3, 13, 14 y 15, esos 3 versículos, nos mencionan que, en primer lugar, Jesús los llamó para elegir a los 12 que iban a estar con Él, para que fueran sus apóstoles. Pero con 2 fines. En primer lugar, para que estén con Él, para que pasen tiempo con Él, para que vean cómo actuaba, para que vean los milagros que hacía, para que escuchen sus enseñanzas, para que procesen su manera de pensar a través de los ojos que Jesús les daba. Y en segundo lugar, para enviarlos a predicar. Y luego tener autoridad para hacer las mismas cosas y aún mayores de las que Jesús hacía. Y esto podían dar fe los saduceos, los fariseos, el guardián del templo, que eran personas que conocían la esencia de Dios, la manera de actuar de Dios a lo largo de toda la historia, hasta el momento. Y daban fe de que estas personas habían estado con Jesús. Estaban hablando como Jesús hablaba, con la misma autoridad. Estaban haciendo las mismas cosas que Jesús hacía. Y aún así buscaban callarlos, buscaban amenazarlos, buscaban castigarlos, para que no sigan hablando como estaban hablando. Porque no podía ser que otras personas, sin su formación, sin su tradición, sin cumplir todos los requisitos que ellos cumplían, pudieran vivir la manera que vivían. Y esto les generaba este resentimiento. Pero los discípulos tenían en algo claro, que el secreto de su actuar y de su bienestar estaba en su obediencia. En su momento plantean y dicen: sí, yo reconozco que ustedes son mi autoridad,
Pero hay ciertos aspectos personales, íntimos, de convicciones, que no puedo negar. Prefiero responder y obedecer antes a Dios que a ustedes. Les dice en el versículo 19 del mismo pasaje. Si es justo, júzguenlo. Pero aún así no encontraban cuestión para acusarles. Porque también no había motivo para esa opresión que vivieron en la cárcel, ni un castigo aún mayor. Ellos conocían lo que era y las bendiciones que trae la obediencia. Lo podemos ver en el libro de Deuteronomio capítulo 28 y las consecuencias de una vida de desobediencia. Y la obediencia y la desobediencia están a la distancia de una decisión. El Señor está con aquellos que viven y buscan esa santidad, en aquellos que no practican el pecado. No que no pequen, sino que no practiquen el pecado. Que identifiquen este error, que identifiquen que están pifiando el objetivo, errar al blanco y encaminarse en este camino de santidad. Todos los días revestirse del Señor Jesucristo y no satisfacer aquellos deseos que nuestra propia naturaleza nos llama. Entonces, los discípulos tenían en claro esto y decían, no podemos dejar de decir lo que hemos oído, lo que hemos visto. ¿Cuándo? Cuando habían estado con Jesús. Todo aquello que habían incorporado en esos momentos de intimidad, en esos momentos donde el Señor explicaba las parábolas. Dice la Escritura que enseñaba parábolas, pero se las explicaba a algunos pocos. Y ellos habían absorbido todos estos conocimientos, todas estas enseñanzas. Y llegó al punto que no podían parar de decir lo que habían oído. Era más allá que ellos. Y era lo que gratificaba su alma, su vida. Tras este concilio, tras esta situación de cuestionamientos, los dejaron libres porque no encontraban motivo por qué acusarlos. Y fueron a los suyos, nos dice el versículo 23, aquellos que sí creyeron, a este otro grupo de personas. Y fueron a contarle todo lo que había sucedido en aquel lugar. No con el fin de enorgullecerse diciendo, mirá cómo les callamos la boca, ni mirá cómo teníamos razón, sino que a fin de glorificar el nombre de Dios. Dice que la palabra, en el versículo 24, que habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y todas las cosas que crearon, el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Empezaron a glorificar a Dios tras el testimonio vivo del respaldo que habían tenido, de ese valor, de ese entusiasmo con el que hablaban, inspirados por el Espíritu de Dios. Y esto motivó al resto de las personas que creían en este mismo Dios y estaban descubriendo esta misma naturaleza a alabarle y exaltarle. ¿Qué es lo que tiene que resultar nuestro mensaje? Crecer en este vínculo con el Señor, de exaltar su nombre, ponerlo en alto. Soberano Señor, no hay nadie por sobre vos. Cuando en esa época, en esa cultura, en ese momento, la idolatría estaba en auge y se adoraba a todo tipo de dioses que el mismo hombre hacía, como hoy. El resultado de nuestra labor muchas veces puede ser un acto de adoración. Nuestras capacidades, nuestros logros, lo que el hombre hace, un partido político, un equipo de fútbol, cada uno pone sus esperanzas en distintos lugares, una adicción, una relación. Dios se aplica y tiene un lugar en nuestras vidas, que si nosotros no lo aplicamos a Dios, se desvincula y ese lugar necesita canalizarse por algún lado. Y sabemos que el único camino, la única verdad y la única vida es Jesucristo. Si no lo enfocamos a Él, nuestra necesidad de adoración, el fin es destructivo.
Entonces, ellos, encaminados, comenzaron a adorar a Dios. Y reflejaron unas palabras que David había tenido en un momento de luz, un momento de inspiración, como cuando el Señor nos habla en la intimidad, que nos trae luz frente a distintas circunstancias. David dice en el Salmo 2, pero acá lo vuelvo a mencionar en el capítulo 4 del libro de los Hechos, dice: ¿por qué se amotinan las gentes? Otra versión de la palabra dice que ¿por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Y buscan ir contra el Señor, que se reúnen las autoridades, los reyes, e ir en contra del mensaje del Señor. Entonces, David ya lo había visto y ellos lo estaban confirmando. Lo habían visto en el mismo Señor Jesús, lo estaban viviendo en carne propia, cómo estaban empezando a vivir persecución. Cuando un mensaje de esperanza, sanidad y libertad producía en aquellos que lo anunciaban persecución, opresión, hasta muerte. Pero sabían lo que habían visto y lo que habían oído y no podían callar. Ellos hablaban con denuedo y con valor, con entusiasmo, y pedían en oración al mismo Señor este valor, porque sabían que eran circunstancias difíciles las que les tocaba enfrentar. Esta persecución, sufrimiento, soledad. Y es allí cuando tenemos que ir en oración a nuestro Padre. Ellos se juntaron, se animaron y empezaron a glorificar el nombre de Dios y luego a pedirle valor, a pedirle ser llenos del poder de su Espíritu Santo, que fue lo que revolucionó sus vidas, lo que revolucionó su sociedad y su entorno. Esa convicción, esa seguridad que viene de Dios. Podemos ver esta oración en el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. El poder del nombre de Jesús frente a enfermedades, frente a dificultades. Orar en el nombre del Señor Jesús frente a necesidades físicas, necesidades económicas, necesidades que el Señor quiere satisfacer, pero busca la acción en fe. Domingos atrás hablábamos de una necesidad que la naturaleza se había descontrolado y el mismo Señor Jesús con su palabra calmó esa tempestad. Y el Señor nos está esperando esto, que recurramos a Él, que pidamos a Él en oración, sea cual fuere la necesidad. Cuando hubieron orado, al versículo 31 nos dice: el lugar en el que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Se había cumplido esta petición que habían comenzado en su oración. Pero dice que en ese momento de oración, en ese momento de comunión, ese momento de conexión con el Padre, ese lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Fue como un segundo Pentecostés, cuando recibieron por primera vez aquellos 120 que habían quedado de 400 que habían comenzado, aquellos que permanecieron. En este momento volvió un renuevo del Espíritu, porque estaban oprimidos, estaban pasando una dificultad. Y algo que podemos ver en este pasaje es los distintos escenarios que plantean. Escenarios que estaban los mismos apóstoles solos, siendo cuestionados por aquellos que no alcanzaban la fe e iban en contra del mensaje del Señor ahí en el campo de batalla. Un escenario donde estaban contenidos con personas de una misma fe buscando al Señor. Y hoy este escenario puede que
te falte, que me falte, pero hoy nos estamos congregando a la distancia, estamos reuniéndonos en el nombre del Señor Jesús, alimentando esta fe. Pero sí estamos en lugares donde tenemos que accionar y creer, como creían estas personas, como creyeron los apóstoles, como creyeron Pedro y Juan. Y estar convencidos y actuar con seguridad y pedirle este valor, este denuedo para vivir su palabra. Son momentos donde nos toca creer aquellas palabras que habíamos oído, que oímos cada domingo, cada momento de reunión, cada jueves. Aquellas que oímos en el pasado y logramos conocer en su palabra, aquellas que descubrimos en cada devocional personal en nuestros hogares. Pero nos llama el Señor a creer. Es un momento a ejercitar fe. Más allá de lo que conocemos, sino vivirlo a Él. Vivir su Santo Espíritu. El tercer escenario muestra cómo era esa comunidad. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, sin divisiones. Un corazón, un mismo espíritu, un alma. Si había alguna necesidad, la atendían y no permitían que nadie pase necesidad. Por ahí se tenían que resignar de algo para que a otro no le falte, lo hacían sin dudar en el amor de Dios, creyendo que el Señor es el que provee. Y algo que es hermoso destacar en el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Todo basado en el Señor Jesús. ¿Qué es lo que transforma nuestra vida? ¿Qué es lo que diferencia al cuerpo de Cristo, a la iglesia, de un club, un partido político? Es el Señor Jesús, es un mensaje vivo, es un río que transforma el interior de las personas cuando se acercan a Él. Anunciaban este mensaje y la abundante gracia que era sobre todos ellos. Esa abundante gracia. Ese perdón inmerecido que cada uno de nosotros recibió y que día a día disfruta de parte del Señor. El reconocer y convertirnos de nuestras maldades. El solo hecho de no considerar a Dios en nuestras vidas o en algún aspecto de nuestras vidas ya nos hace culpables, porque Dios lo abarca todo. No es un Dios de fin de semana, no es un Dios de iglesia, no es un Dios de algún momento del día, sino es un Dios que atraviesa toda acción y que buscamos agradarle y que buscamos seguirle. Esa abundante gracia que ellos habían recibido e invitaban. El libro de los Hechos está lleno de relatos e historias donde el Señor respalda, donde anuncian un mensaje de salvación y reciben castigo. Porque esta sociedad no está diseñada para recibir al Señor Jesús. Podemos verlo en su propia historia. Pero Él tiene una sociedad para aquellos, para los redimidos, para los extranjeros y peregrinos de este mundo, para aquellos que tomaron y creyeron su mensaje. Y Esteban era uno de ellos. Unos capítulos más atrás, más adelante, en el capítulo 6, versículo 8, podemos ver que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Otro que había recibido el perdón de Dios, otro que había recibido su salvación y vivía esa gracia y se reconocía perdonado y era libre de todo aquello que ocupaba su vida. Y esa libertad se la entregó al Santo Espíritu, que le daba poder para vencer todo aquello que le causaba dolor, le causaba destrucción, y poder para hacer de bendición a otras personas, mediante prodigios, mediante milagros. Esteban, aquel que
anunció y confrontó también a un grupo de personas que la fe claudicaba. Y también le generó esta misma sensación de resentimiento, de envidia, de enfurecer hasta crujir los dientes. Fue un destino distinto al que tuvo Pedro, al que tuvo Juan, que estuvieron presos, salieron, fueron cuestionados, no encontraron nada y aún así lo liberaron. Esteban no. Su historia física, terrenal, terminó en este relato, pero viendo la gloria de Dios. Pero mientras hablaba, podía ver algo. En el versículo 15 del capítulo 6, dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y esto es una señal evidente de que Esteban pasaba tiempo en la presencia de Dios. Su palabra nos refleja casos como el de Moisés, que estuvo 40 días en el monte Sinaí recibiendo direcciones directas de Dios y bajó del monte con su rostro resplandeciendo, lo tuvieron que tapar. El mismo Señor Jesús, al subir al monte en la transfiguración, también tuvo un rostro resplandeciente. Esteban, al momento de dar su mensaje, tenía un rostro resplandeciente, pero que era consecuencia del tiempo en la búsqueda y la presencia de Dios. Y eso es lo que quiero invitarnos como iglesia a fortalecer: a la oración diaria, la búsqueda de Dios, no con el fin de cumplir mi momento de oración del día, sino como una necesidad espiritual, como una necesidad que alimente mi fe en este momento y en este escenario de batalla, en este escenario de aislamiento, en este escenario donde evidentemente podemos reflejar en las personas con las que estamos si realmente vivimos lo que creemos, lo que aprendimos. Pero todo parte de una vida de intimidad de oración con el Señor, donde Él nos habla, que nos trae luz como se la trajo a David y nos direcciona el camino que tenemos que andar. Si llegaste hasta esta parte del mensaje, te invito a orar. Orar, y si reconoces que en tu vida hasta este momento no había un tiempo dedicado de alimento espiritual en nuestra oración, forjarlo y decirle: Señor, me comprometo a buscarte cada día. Necesito buscarte cada día. Necesito tu Espíritu Santo que desborde en mí. Si estás seco, decirle: estoy seco. Ese río hace mucho que no pasa. Si el Pentecostés quedó atrás, pedirle que vuelva a confirmar esa plenitud, pero que sea el mismo Dios obrando en nuestras vidas. Nosotros no podemos dejar de ver y creer lo que hemos visto y oído. Personas libres de adicciones, personas libres de depresión, personas que obtuvieron la sanidad mediante una oración de fe. Entonces, busquemos a nuestro Dios en oración, confiando y volviendo a esta plenitud, a este Pentecostés que Él prometió para cada uno de nosotros. Que sea una revolución en nuestro interior, que todo tiemble a fin de recibir la llenura de nuestro espíritu con su espíritu y el cumplimiento de nuestras necesidades en oración. Gracias, Padre Celestial, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos hablas a nuestros corazones. Gracias te damos por tu gracia abundante, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque animas nuestra fe. Nos ayudas a creer en este evangelio práctico, cotidiano, de decisiones que glorifiquen tu nombre, Señor. Ayúdanos a crecer tomados de tu mano.
fortaleciendo al débil, dando gozo en la tribulación y conociendo en intimidad al Padre. Que la gente al vernos pueda verte a ti, que sepa que hemos estado contigo en la intimidad, Señor. Necesitamos estos tiempos. Nos comprometemos a buscarte, Señor, a alimentar nuestro espíritu de ti, de tu palabra, de un tiempo de oración y comunión, de oración al Padre. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias por tu perdón, por tu libertad, por tu salvación. Bendice a todos mis hermanos, Señor. Bendice a todo aquel que está recibiendo este mensaje, sabiendo que tu gracia abundante es para cada uno de nosotros. Dejamos todo en tus manos. Y gracias, Señor, por la bendición de poder ser hijos tuyos y disfrutar este libre acceso a tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios bendiga la vida de cada uno. Estamos conectados en las reuniones a las 19 horas, como las actividades semanales también. Dios bendiga a cada familia y que podamos estar alentándonos en la fe unos con otros.